Bueno, Miguel, mudou o Partido Popular de Galicia a súa posición en relación con este asunto? Non, eu creo que non. O certo é que hai un informe da Unión Europea que cuestiona o informe feito por ese organismo independente, o Ministerio de Fomento, e que cuestiona verdadeiramente a independencia, e, polo tanto, nos o que queremos é que o razonable é que se faga un informe que cumpla os requisitos que establece a Unión Europea, non? Polo tanto, non é que mude a posición do Partido Popular, sino que, ante os feitos determinados, creo que o que compre é que se faga ese informe que se xa verdadeiramente independente e que cumpra as expectativas que os familiares das víctimas teñen. No PP sodes conscientes de que este informe da Unión Europea aparece porque as víctimas insisten, son as víctimas as que piden ese informe, acompañadas, insisto, polo Bloque Nacionalista Galego, por ninguén máis. Ese informe se fai público a petición das víctimas, e, dende logo, se fai público no momento en que a Unión Europea así o determina. Nese sentido, pouco temos que dicir. Que ocorre? Si o informe da Unión Europea poñe dúbidas sobre o informe que hai en riba da mesa, eu creo que o razonable é facer un informe que aporte a independencia que se reclama e que, por outra parte, aclare o que non este aclarado. Pero estamos falando de informes técnicos, que deben ser feitos por técnicos de recoñecido prestixio. Por lo tanto, eu tampouco quero que as miñas palabras sirvan para cuestionar a independencia dos técnicos que conforman a comisión actual. Eu non dubidaría da súa profesionalidade. Mira, é que aquí o que se revela é que non tedes nin a máis mínima vergonza, porque é certo que as competencias efectivamente non son galegas, pero que aínda que as competencias non sexan galegas, o Parlamento galego pode ter algo de dignidade, que o que non tiveron os parlamentarios do Partido Popular e moitos do Partido Socialista que votaron unha cousa en Galiza, outra cousa en Madrid, para presionar, para ser un Parlamento rebelde e presionar o Estado español para que Madrid se investigue. O que pasa é que non tedes nin a máis mínima vergonza. Quen ten que investigar é a Xustiza, e a Xustiza está investigando, polo tanto, e o Parlamento entón é unha entelequia que non pode facer presión para que iso se investigue. Mire, eu o único que sei é que o día seguinte do accidente de Angrois, eu o que estou seguro que, e recordo perfectamente que o día seguinte do accidente de Angrois saiu un líder político, o señor Beiras, dicindo que os recortes matan, non sei que. Eu o que creo é que cunha tragedia deste tipo o que hai que deixar é que actúe a Xustiza e non interferir políticamente. Eu cuestiono moito o papel das comisións de investigación se realmente queremos tratar un tema co debido respeto. E creo que este tema hai moitas familias que merecen un respeto e que, polo tanto, xogar políticamente con este tema é buscar réditos electorais onde non se deben buscar. Esa é a minha opinión. Pero que ninguén xoga políticamente. O único que se pediu foi unha investigación que pedían as vítimas. E houve forzas políticas que se negaron algo tan elemental como unha investigación. Iso non é excusa, Miguel. Eu lle reclamaría ao Ministerio de Fomento se o Ministerio non colaborase coa Xustiza. E dicir que entón a culpa é de que se fixo presión social que non ten un eurodiputado a través dunha organización que che recordo que é legal. En primeiro lugar, en base ao informe xa existente, este informe que se critica dende Europa como non independente, creo que ademais en termos bastante duros, contundentes, este informe xa serviu para fundamentar a investigación xudicial que se levado a cabo ata o momento. Por tanto, a existencia dun informe non independente que fundamenta gran parte da instrucción que se fixo sirve para dinamitar a actuación xudicial, porque pode dar lugar a nulidades, pode dar lugar a dilacións de todo tipo. Por tanto, isto non é gratis. O sea, o primeiro que hai que dicir é que non é gratis. Isto non funciona así de que agora veñen os de Europa, bueno, pois facemos un
un novo informe, isto non é así, xurídicamente non funciona así. Dende o punto de vista político, home, chama a atención pois que o CIAF, dependente do Ministerio de Fomento, a DIF, que designa representantes, Renfe, dependentes en maior ou menor medida do goberno, e Pedro Puy está dicindo o que está dicindo e ninguén asuma ningún tipo de responsabilidade, como, por certo, é recurrente, crónico, e sempre é así no caso do goberno que padecemos neste momento en España. Unha terceira reflexión, para que sirve Europa? Porque falábamos antes, a semana pasada... que o Partido Socialista tamén se opuso á Comisión de Investigación no Congreso. Sí, me parece que está mal feito, por certo. Non son da opinión de que se deberá ter feito así, non? Para que sirve Europa? Para cousas como estas. É dicir, Europa moitas veces sirve, inda que soamente sexa para iso, para sacarnos os colores, non? Igual que coa multa do déficit, que o procedimento de multa polo déficit que se impulsou estes días, que se comezou estes días. La Unión Europea lo que analiza realmente es el procedimiento, es decir, cómo se recopilaron los datos, claro, cómo se llegó a las conclusiones que se llegó, cosa muy justificada por otro lado, porque hay que analizar esos procedimientos para decidir si las fuentes, se consultaron todas las fuentes que se tienen que consultar, si hay realmente imparcialidad, si realmente se respetó esa idea de tener un informe independiente, ¿no? Entonces tienes que analizar eso, y una parte, sabemos que ninguna opinión en este mundo es puramente independiente, eso lo sabemos. ¿Cómo se asegura la independencia de este tipo de comisiones? Es asegurando la máxima representación y la máxima desconexión de los partidos políticos. Así es como aseguramos en este caso la independencia. Yo no estoy de acuerdo que el tema no sea político, el tema es muy político. Una cosa de estas envergaduras, con un accidente que involucra un sistema que es público, de seguridad, ¿no?, que tiene que ver con fondos públicos, es puramente político. No solo eso, aunque fuera una empresa privada, por ejemplo, es un tema político porque los políticos representan esa queja ciudadana, ¿no?, de averiguar lo que pasó y la necesidad de averiguar lo que pasó, ¿no? El tema de la comisión de investigación, a mí me parece que aquí, y obviamente hay un interés político en cualquier país del mundo, que cuando un partido se ve o varios partidos se ven implicados en un tema así, quieran escurrir el bulto. Esa es la motivación fundamental. Eso ocurre así, eso es algo que es humano y es universal, ¿no? Pero el tema es que hay en ciertos países hay más tradición de que las comisiones de investigación sean independientes, que no se permita que haya esa conexión política, por ejemplo, de que haya esa conexión dentro de las organizaciones que pueden ser acusadas o que pueden ser encontradas culpables o responsables en este tipo de cuestiones. Suelen tener un componente de independencia mucho mayor, la de Blair, sí, por ejemplo. Porque eligen personas, eso en España claro, es porque eligen personas que no están tan cercanas a las primeras filas del partido, que son expertos, que son personas que tienen una reputación política formada a base de otras cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y finalmente, la profesionalidad no es absoluta, Miguel. Es decir, aunque los técnicos sean muy profesionales, los técnicos viven en organizaciones. Salvo que aunque seas funcionario independiente, como suelen ser los técnicos, no tienes vida después de esto si lo que haces es encontrar que tu organización ha sido responsable de algo que pasó en un accidente de esta envergadura. Estabades seguros que a cousa iba a transcurrir como transcurriu o xoves pasado? A verdade é que non sabíamos moi ben que podía darse, porque despois de tanta dilación teño aquí, pois, por exemplo, os numerosos plazos que nos deron, un recurso, outro recurso, 15 días máis, outros 15 días máis, aquelo era un caso nunca visto, non? Sobre todo cando hai detrás tantas persoas falecidas e tantas persoas que foron víctimas dese accidente, non? E non sabíamos moi ben que iba a dar de sí, porque o primeiro que a Axencia Ferroviaria Europea é unha institución totalmente independente. Entón, confiábamos en que fixera o seu traballo, pero non sabíamos. Pero estábamos tan insistentes e tan pesados co tema que non nos íbamos a dar por vencidos, porque ainda que non sacaran ese día o informe, porque cando nos chamaron esta semana pues, para decir que foramos, íbamos a volver a insistir, porque desto non nos íbamos a pear, porque sabemos que levamos a razón. E, sobre todo, hai un elemento que é o elemento humano. Eu creo que tiveron moi en conta, non? O feito de que as víctimas foran directamente en novembro da nosa man ali a ter esa reunión cos máximos responsables da seguridade ferroviaria europea, eso foi fundamental, porque era a primeira vez que algún gobernante se dirixía ás víctimas directamente. No, pues yo creo que compensa pues a las miles de horas que hemos echado pues las víctimas en investigar este asunto, ¿no? Y a respaldar pues lo que venimos diciendo de hace tiempo. Y bueno, yo también quería desde aquí dar las gracias pues a Ana Miranda y a José Carlos Fernández, que fue un ingeniero experto que nos acompañó a Bruselas, y luego al director del documental Frankenstein 04155, Aitor Rey,
yo creo que cualquiera que lo vea pues constata, pues la agencia europea pues constata lo que venimos diciendo a las víctimas y lo que denuncia el documental Frankenstein 0455, ¿no? Entonces yo creo que es un espaldarazo a todo este trabajo, a toda esta lucha, ¿no? Y bueno, pues que no es una cosa que digan las víctimas, sino que gente objetiva, profesional y los máximos responsables, ¿no?, de la seguridad ferroviaria europea, pues opinan lo mismo que las víctimas. Y me gustaría aclarar que he oído antes que dice la FIAF que no es un tren de alta velocidad, y yo invito a la gente a que pongan en el Google José Blanco inaugura el tren de alta velocidad S730, ¿no? Entonces así lo vendió el Ministerio de Fomento y así consta que es el tren. Efectivamente, todas esas confusiones terminológicas que nosotros hemos tratado de ir aclarando durante todo este tiempo. Y por cierto, aprovecho para decir que efectivamente cualquier persona que haya visto ese documental de Aitor Rey, parece increíble que no se pregunte algunas cosas fundamentales, porque estoy de acuerdo contigo en que el documental es bastante clarificador. Jesús, la pregunta es, ¿ahora qué pasa? ¿A partir de ahora qué pasa? Bueno, ahora lo que pasa, yo creo que lo que tendría que dar un paso al frente es la ministra Ana Pastor, y lo primero es ponerse ya en contacto con nosotros, que no lo ha hecho. Lo hemos hecho nosotros con ella, le hemos pedido una reunión, porque lo que dice Europa es que tiene que abrirse una nueva investigación, y eso corresponde al gobierno y en este caso a la ministra en funciones, Ana Pastor, y yo creo que el juez y el fiscal pues tienen que tomar nota también de lo que dice el informe de la Unión Europea. ¿No habéis tenido en estas horas transcurridas desde el jueves ninguna interlocución con nadie del Ministerio, con alguien de la Administración? No, nadie se ha puesto en contacto con nosotros y esperábamos que lo hicieran, pero bueno, seguimos esperando y nosotros estamos deseando tener esa reunión para que nos expliquen algunas cosas. El tratamiento que habéis recibido, bueno, como personas, como víctimas, pero como personas, en Bruselas es diametralmente opuesto al que recibisteis aquí en España, en el estado en el que vivís, en el sitio en el que vivís. Totalmente opuesto. En Bruselas lo que hemos recibido, tampoco es que hayamos recibido cariño, pero lo que hemos recibido es objetividad y profesionalidad y búsqueda de la verdad, que es lo único que puede hacer que las víctimas pues descansen en paz, los familiares descansen y un accidente así no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos encontrado ahí es pues eso, esa profesionalidad y esa objetividad, y aquí lo que hemos encontrado son ocultaciones, mentiras y una utilización del accidente partidista por parte de algunos políticos. Y deciros que en principio pues una gran satisfacción, en el sentido de que por fin un organismo oficial y el máximo organismo oficial, que es la Comisión Europea, nos da la razón, que lo que simplemente dice el informe es lo que nosotros veníamos denunciando, no nos descubre nada nuevo, sino simplemente lo que veníamos denunciando a través de nuestra plataforma y a través del documental de Aitor Rey de Frankenstein, pues ratifica a Europa lo que veníamos diciendo, que esa CIAF, esa Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que durante todo el momento el Gobierno, Renfe, Adif y todo el mundo nos ha dicho que se iba a investigar independientemente, pues ahora Bruselas dice que no es independiente. Y eso lo sabíamos nosotros simplemente con que leyésemos quién forma la CIAF, que son todos antiguos trabajadores de Renfe, directivos de Renfe, de INECO y de Adif, con lo cual era una cosa... En todos estos meses transcurridos, ¿vosotros os creíais lo que os estaba pasando? ¿Qué sensación fuisteis desarrollando en el sentido de que parecía que esto no era posible, que encontrarais la justicia y la reparación y la investigación que vosotros reclamarais? En algún momento... Echaban para atrás continuamente también y nos quedaba Bruselas, ¿no? Nuestra gran Europa, ¿no? Y gracias a Dios en Bruselas, y gracias sobre todo al apoyo de Ana y su partido, pues nos acompañó y conseguimos que en Bruselas... Pues hombre, meses después, y después de luchar, porque a lo mejor lo habéis comentado ya, ¿no? Pero ese informe ha estado meses oculto y presionado para que no saliera a la luz. Y por fin, después de hacer recursos y de estar ahí peleando, insisto, con nuestros recursos propios, que es que son nuestras horas de trabajo y nuestro tiempo, ahora eso sí, una obsesión absoluta por saber la verdad y una lucha que no descansaremos nunca hasta que esto se aclare para poder descansar y pasar página, que es lo que todos deseamos. Off the record. Qué orgullo, chico, tener al hombre más poderoso del mundo en el mismísimo Palacio de la Moncloa. No, un pelín a la izquierda, ahí está. Que a ver, un poco locos sí que nos volvemos en cuanto un presidente de Estados Unidos pisa suelo español. George, John, Paul and Ringo, the monarchs of Merseyside Town.
Was it any wonder the seagulls on the nearby reservoir flew off in hysterics? Llámennos mitómanos, un poco groupies si quieren, pero vamos, lo que no es de recibo es no ponerle una alfombrita roja a un invitado, que tenemos las pistas de nuestros aeropuertos hechas un asco, y tanta protesta. A ver a quién de ustedes no les ha recibido el rey, al fresco y en plena noche, y luego con un «chao pescado». Lo han dejado allí zapateado al pobre mientras ustedes se iban en su coche tan ricamente. Menos mal que este rey no es rencoroso y lo recibió al día siguiente, porque aquí paz y después gloria. Y es que este presi, entre que te dice que sí a todo y que te cuenta unas historias tan graciosas... The first time I came to Madrid was not on Air Force One, was about to enter into law school. I had a backpack and ate very cheaply. Pues se deja querer, más campechano, casi a la altura de su real padre, don Felipe, si es que hasta su majestad estaba un poco nervioso y empezó a soltar gallos. Fue todo muy fuerte, pero bueno, al final lo que importaba era el compromiso y claro, también sacarse una foto con él. Algo que intentó Morenés hasta que el de protocolo se le acercó para recordarle: disculpe, señor ministro, recuerde que usted debe salir por la puerta de los pringaos. Oh, sí, muchas gracias. Menos mal que estaba Mariano Rajoy, siempre nos quedará Rajoy, que puso al presidente en su sitio, que ya tocaba, hombre. Que la última vez que se vieron el tío Rata le regaló unos M&M's, si eso se queda ahí. Tocaba recordarles que ese país tan guay que dirige este señor fue nuestro en su día, hombre ya. De hecho, Rajoy se hizo un poco el loco y no parecía conocer demasiado bien a su interlocutor y echó un vistacillo rápido al papel al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para recordar a ver quién era ese que tenía sentado al lado. Muy bien hecho, presi, firme ahí, con el cable colgandero, que tampoco se flipen. Aunque para que engañarnos, hubo un momento en el que Obama sí hirió los sentimientos de nuestro presidente. The bond between the United States and Spain is not dependent on which party is in power. Pero tú te crees que les tratamos siempre genial y va y le hace este feo. Déjelo, señor presidente, usted ni le mire, usted a sus uñas y si tal, una mirada así de reojo que vaya feo. Si luego estos son como las estrellas de rock, que vienen a tocar a tu ciudad y siempre están con eso de «sois el mejor público». El mejor público que hemos tenido nunca. Pues eso, que más o menos. Su liderazgo y por esa relación de colaboración entre nosotros. No podríamos pedir un mejor aliado que España. Sí, este chico es un queda bien y lo sabes. Pero a ver, es que este hombre es malditamente irresistible. Fíjense qué arte para llevar la chaqueta sujeta con un dedo, por el amor de Dios. Y esa forma de lucir gafas. Porque ahí si nos comparamos... En fin, que hay formas y formas de llevar unas gafas. Es la segunda vez que las prueba, presidente. La segunda. Y formas también de ser desenfadadamente atlético. Una es esta, hop, 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 y otra esta. Madre mía, comparando es difícil resistirse, pero españoles, de parte de su presidente, del de verdad, les decimos, sean fuertes. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Pois bueno, eu creo que é algo que ao longo destes últimos anos desde o accidente viñemos denunciando como BNG nas diferentes cámaras, tanto no Parlamento Galego como no estatal, como en Bruselas, de que era necesario un esclarecimento porque desde o primeiro momento apareceron cousas moi raras, non? E o que é máis sospeitoso é esa vontade de ocultación tanto por parte do Partido Popular como do Partido Socialista, non? Parece que os dous teñen diferentes responsabilidades en diferentes momentos sobre a construción dunha infraestructura que estaba claramente incompleta e que non respondía ao prometido, e por outro lado con respecto á investigación do accidente mesmo, non? Entón, eu creo que é unha demostración de que somos, nese sentido, un país bastante bananero, que busca na ocultación da realidade que está detrás dun accidente tan grave como aquel tapar vergoñas
aos que tuveron responsabilidades políticas e tapar vergoñas tamén ás empresas responsables de non adoptar as medidas adecuadas ao longo dese tempo. Entón, eu creo que isto que desde Bruselas teñan que decirlle, gracias á insistencia de Ana Miranda, porque eu creo que sí que merece unha homenaxe por esa teimosía que demostrou de decir, vamos levar a Bruselas ese tema e que desde Bruselas exixan un esclarecimento, e é curioso que teña que vir desde ali e que aquí todas as veces que se levou ao Congreso e ao Parlamento Galego non fixeron caso ningún para abrir unha comisión de investigación, que é o mínimo. Pues, se a contundencia dese informe invalida de algún xeito o que fixo o Ministerio de Fomento nestes últimos 3 anos. Pois, en primeiro lugar, o Ministerio de Fomento non levou a cabo unha investigación, sino que levou a cabo a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que é un órgano independente do Ministerio de Fomento, así está previsto na legislación. Sí. Bueno, pero o Ministerio decide encargarlle a investigación a esa comisión. Non decide a lei. A lei reguladora establece que cando hai un accidente ferroviario, esta comisión é a que se ocupa da investigación en concreto, pois non de determinar nin a culpa nin a responsabilidade, senón de analizar fundamentalmente as causas dos accidentes e, sobre todo, propoñer recomendacións para evitar reducir riscos no futuro. E coñezo pois o informe da ACIA que hai tempo, e coñezo tamén o que di a Agencia Europea Ferroviaria, e tamén coñezo o que opina a CIAP sobre este informe da Agencia Europea, no que non está de acordo pois coas conclusións o que chega a esta Agencia Europea. Es decir, hay una parte técnica que es la investigación técnica del accidente, porque se ha producido el accidente. Y eso corresponde, obviamente, a los técnicos, no corresponde a los jueces, ni corresponde al Parlamento, como es perfectamente obvio. Hay una segunda cuestión, que es la depuración de las responsabilidades penales en las que se había podido incurrir, que corresponde a los jueces. ¿Qué es la investigación judicial? ¿Qué es la investigación judicial? Esto corresponde a los jueces. Si ha habido estas responsabilidades penales, de las que se puedan derivar, o no en su caso, incluso responsabilidades civiles y indemnizaciones a las familias de las víctimas, ¿no? Y hay una tercera cuestión, que es las responsabilidades políticas, que no las tiene que dilucidar ni el Poder Judicial ni la Comisión Técnica, que en su caso las tiene que dilucidar el Parlamento. Es verdad que hay una relación directa, porque si no hay esto en el informe técnico, diríamos, del informe técnico se deriva que no hay ningún tipo de, diríamos, causalidad más que la derivada de si eso fuera, quiero, como hipótesis, más que la derivada del exceso de velocidad. No, del inadecuado comportamiento del conductor del tren. Y si de la investigación judicial se deduce que no hay responsabilidades, es difícil deducir. ¿A ti no te llama la atención el informe de la Unión Europea? No, a mí no. ¿Qué gravedad le concedes? No, vamos a ver. Yo creo que el informe de la Unión Europea tiene una gran importancia por una razón, porque pone en duda la independencia de la Comisión que ha actuado en España. Y, por tanto, yo creo que una vez puesta en duda la independencia de la Comisión que ha actuado en España, se genera legítimamente para la sociedad en general y para las familias de las víctimas en particular una expectativa de que se ha producido una investigación inadecuada que debe corregirse. Desde determinados sectores de la sociedad gallega y de la sociedad española se ve la Unión Europea como algo feo, algo que nos está exigiendo recortes, austeridad y es la fuente de todos los males. Hace estas cosas, claro. Yo lo que quería decir es simplemente una cosa. Es decir, una de las grandes conclusiones que tiene esto es el cómo la pertenencia de España y por lo tanto de Galicia a la Unión Europea es un elemento de modernización incluso del propio sistema jurídico que hay en España, e incluso de eso. Eu creo, primeiro, decir que, bueno, concordo plenamente co que dixo Julio Sequeiros, profesor Sequeiros. A ver, a Unión Europea, sí, pero o fondo do asunto. Sobre a Unión Europea, sí, non vou a decir, pero concordo plenamente con eso. Pero o fondo do asunto, insisto. O fondo do asunto, dúas cousas. Primeira cuestión, sobre o dictame. O dictame europeo é un dictame sobre a investigación. Sobre a investigación, que di que é unha investigación non parcial, non imparcial, o sea, parcial, é o que di, non? Que non é independente. Que non é independente, ben, perdón, efectivamente. Casi nada. Que non é o mismo. Non, pero non é o mismo, que non é independente. Bueno, Tuco, por favor, venga. Non é o mismo non ser independente que ser parcial, son cousas distintas. Unha persoa non independente pode ser parcial. Non afirmo que isto sea así, eu digo que a Unión Europea cuestiona a independencia da Comisión. Me parece un asunto sumamente grave. Vou decirlo gráficamente. As víctimas mal enterradas
acaban sempre por volver a aparecer, ¿no? En España temos precedentes, temos o Yakolev, o Jack, ¿no?, que enterrou o ministro que ahora é embaixador, a Prisa e Corlendo, temos as víctimas do metro de Valencia e temos as víctimas do Alvia. Cada vez que os gobernos se empeñan en enterrar rapidamente as víctimas e non falar do problema por un lado e de atender como se merecen as víctimas, acaban sempre por aparecer, e as víctimas están reclamando sempre que exista xustiza, respeto, recoñecemento. En Valencia tuvo que haber un cambio de goberno para que as víctimas deran por pechado, porque hubo acordos con ese goberno, ese proceso doloroso das familias. O mesmo co Yakolev, ¿no? E eu creo que o goberno, tanto da Xunta de Galicia como do goberno central, non aprenderon aínda cal ten que ser o procedimento. Bueno, pasado sábado tomaba o plenario da Real Academia Galega, o Día das Letras vai estar dedicado o ano que ven a Carlos Casares. E pido vos, primeiro, pois unha sensación. Non sei como se produciu esa comunicación o pasado sábado, esa chamada telefónica, se estaba de salir, bueno, unha sensación de algo que probablemente seguro tiña que chegar, pero que chegou, como decía, o pasado sábado. Jocan, como procesastes a nova? A min, no meu caso, chamoume Xesús Alonso Montero, unha persona que conozco desde neno, porque con Xesús solía comer moitas veces co meu pai. Cando eu era estudiante de bachillerato, houve un tempo que coincidíamos na mesma cafetería e solíamos comer ali xuntos durante polo menos un par de anos, coincidíamos con certa frecuencia. Entón, para mí, bueno, pues, é unha persona... Foi un amigo que te chamaba para decirte... Claro, efectivamente. Bueno, é unha alegría moi grande, non? Imagínate, a calquera que lle digan que ao seu pai van a facer un homenaxe destas características, pois me quedaste encantado. Cristian? Recibín a mesma chamada por... segundo me fixo ver, por orden de protocolo, por suposto. Que isto é moi importante. Os maiores van primeiro. E, bueno, a sensación un pouco a mesma que comentaba Jocan. Moita alegría e, sobre todo, polo que ven sucedendo, aínda que hai moi pouco tempo desde que pasou, pois polo que ven sucedendo no día a día, que son moita xente, xa non amigos ou colegas ou compañeiros que che felicitan, senón xente casi anónima, a que non apenas coñeces e que se che teñen a capacidade de vencer ese pudor inicial para achegarte, saben quen eres. Sí, podes interpretar así. Efectivamente, moitas das persoas que están agora ocupando postos de responsabilidade nas institucións, pois si eran amigos do meu pai, morreu novo, e efectivamente, eu que sei, no Consello da Cultura Galega está Raúl Villares, que eu conocía desde hai moitísimos anos, Xesús na academia, en fin, efectivamente... E a lista... Claro, a lista é enorme, non? Xente moita para nós casi de trato familiar, Víctor en Galaxia, Víctor Freixanes. Entón, sí, claro, de unha maneira ou de outra non é estar cos lectores e que ainda o conservan na memoria, porque hai xa algúns anos que morreu, pero, bueno, para a vida dun adulto non tanto. Eu penso que eso lle pode dar un plus de cercanía pois, el tuvo unha intensa actividade didáctica, se se quere, conferencias nos colexios. A súa última columna iba sobre a famosa polémica dos cuellos, se bebían ou non bebían, que se suscitara nunha destas charlas nun colexio. Pero, bueno, todos eses rapaces que a mellor algunha vez pois pasou polo seu colexio, unha cousa que ele facía demais, eu penso con esta vocación tamén de construir a favor da lingua, pois ao mellor teñen un certo recordo, digamos que recente, e o collen ben. Bueno, vou vos pedir para rematar esa cousa que se poda compartir co público, esa cousa que vos dixo a cada un de vos o voso pai, que lembrades moitas veces na vosa vida. Alguna cousa contastes xa, moitas cousas contastes xa que vos serviron, pero cousas que o mellor, como erades moi novos, bueno, pois o mellor vistes dun momento determinado naquel momento e que tedes lembrado co paso dos anos, non? Jocan. Eu creo que aínda que non digamos, conseguiu que fora eu todo tolerante que el me enseñou,
esa querencia pola tolerancia eu creo que é o fundamental, intentar non xulgar os demais, intentar escoitar, aceptar que hai posicións distintas. Se eres tolerante, en xeral tes unha visión da vida bastante feliz, porque tes poucas frustracións, enfadaste menos. Eu, desde logo, é un exemplo que intento seguir, non chego a eso, porque, bueno, a veces un ofúscase con algunhas cousas, pero creo que é a enseñanza máis valiosa que me deu a min, polo menos. Cristian? Sí, redundaría un pouco no mismo, na tolerancia, na coherencia, fuxir no posible da pedantería e a solidaridade. Me recordaba desde o principio do programa, non o comentamos, pero unha columna na de que falaba desde Almiral Maik, poeta bosnio. Bueno, pois este home viu a vivir a casa. Pois creo recordar que o traía o Pen Club galego, nunha destas sobremesas dixo, bueno, se non a palabra solidaridade só viña a estar aquí algún tipo de instalación pública. Dixo, se non a solidaridade se converte nunha sola palabra. E, bueno, o día seguinte estaba vivindo con nós. Un home que viña dunha guerra, bueno, eu penso que é unha lección moi boa para uns fillos. Off the record. Señoras, señores, hoxe fóisenos un grande. Ter a competencia lectora, unha boa competencia lectora, é imprescindible para ser un cidadán dunha sociedade democrática. Hoxe fóisenos un moi grande. As persoas todas necesitamos das historias para poder vivir. Esta vai ser a nosa homenaxe, tendo en conta que vivir nestes días é profesión de risco. Imos adornalo con historias. Historias que el nos deixa en as que calquera parecido coa realidade. De aquí en diante é pura coincidencia. Seguro que moitos de ustedes recordan os seus contos por palabras, baseado nos anuncios por palabras dos xornais. Pois moi atentos porque non descartamos algún día ler. Búscase. Presidente para gobernar país europeo. Ben remunerado. Pase VIP a todo tipo de eventos deportivos, Champions, Eurocopa, etc. Indispensable ser español y mucho español. Nivel de inglés. Posibilidade de prórroga en fundar con Podemos Galicia. A secretaria xeral, neste caso eu, ten que contar cun equipo co que traballe e co que se sinta a gusto. Neste, en realidade, íamos poñer, como fan eles, xa saben, desbrozador ou desbrozadora. Pero neste caso, por economía, non da lingua, senón economía da de aforrar, puxemos o desbrozador, que isto aquí se cobra por palabra e xa saben que esta xente non pide créditos aos bancos. Outra opción podería ser tamén, buscamos, redactor de informes ferroviarios independentes, prioridade para exdirectivos de Adif ou Renfe, requírese disposición para viaxar a Bruselas, apoio popular, garantizado en caso de bronca europea. Se cadra non lles convence, pero aí tiñamos a Bugallo en pleno debate sobre a Comisión do Occidente de Angrois calmadamente lendo o xornal. Se cadra, bueno, estaba botándolle un ollo. Moitos, ou iso agardamos polo menos, lerían tamén Flores Radiactivas, a historia de como uns residuos nucleares montaban un importante follón frente ás costas galegas. Sorte temos que hoxe as flores radioactivas non estean en Galicia, pero por aí por España diante flores. Ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas. Flores con perigo radioactivo están florecendo a mazo. Ese xa de por sí o espectáculo é incrible. Cando nos achegamos co microscopio e vemos todos os bichiños que as polinizan, xa é alucinante. En fin, todo o que digamos quedase pequeno, pero tal vez o máis pequeno sexa o mellor tributo. Así que usaremos só 3 letras. Ler. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Ler. As obras de Rosalía Castro son, digamos, o noso Quixote desde o punto de vista do noso idioma. Cal é a preferida? Poemas galegos pode ser. E máis ler, que falta nos fai a todos. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record.